adelante, doctor. Gracias. ¿Cómo se cambia de aquí? Ahí. Y con esto para que señalices. Okay. Gracias, buenas tardes. Espero que se despierten un poquito. Doctor Cortés, agradecemos la invitación que nos hizo a este foro. Soy parte de la red del Gobierno del Distrito Federal, lo que antes era la Cruz Verde, lo han de conocer todos. Y aquí mi buen amigo me pidió que nos presentáramos bien porque esto se está viendo en internet a nivel internacional. Pues aquí en la Ciudad de México somos 32 hospitales de la red, de los cuales 9 son pediátricos. Vamos a hablar un poquito de experiencia clínica de lo que tenemos. Evidentemente nosotros somos más trauma que ortopedia y vamos a ver lo que nosotros manejamos. Es lo dividido en 3 partes, es interactivo. Son preguntas-respuestas de casos clínicos de lo que nos llega común. Hay algunos que están agrupados en algunas patologías comunes para hacer algún tipo de reflexión. Empezamos que tenemos para el 2010, por el INEGI, una población de 112.336.538 millones de habitantes. En el 2007, los niños entre 5 y 17 años de edad eran 29 millones de niños en nuestra República Mexicana, de los cuales un tercio están integrados a la vida laboral, de esos 29 millones. De esos 29 millones, ¿cuánto nos gusta que tengan arribo a la consulta médica puramente privada? ¿Cuánto les gusta? ¿3%? El otro 10%, 15% son de instituciones de seguros médicos y lo demás es la vida diaria, lo que nos llega a nosotros. En los institutos, pues definitivamente es un tipo de patología muy especializada. Con nosotros es la guerra a lo común que nos llega. La mortalidad del grupo 1 a 4 años es el segundo sitio de accidentes de tránsito, de 1 a 4 años, primero niños, después niñas. De 5 a 14 años es el primer lugar de mortalidad, los accidentes ya en el Valle de México, bueno, en toda la República. Y entre 15 y 21 años de edad, la mortalidad por accidentes de tránsito ocupa en el primer lugar. Hace 10 años las proyecciones estadísticas decían que para el 2015 la primera causa de muerte y mortalidad de nuestro país iban a ser las violencias y los accidentes, y parece ser que se está cumpliendo. Primer caso clínico. ¿Para qué ponerle nombres y demás, verdad? Clásico ejemplo de ¿qué? Maltrato, ¿no? ¿Ya vieron algo de maltrato? Maltrato infantil como lo concebimos y lo conocemos. Para fines del siglo XX, Derechos Humanos de 1948 había reconocido a los niños como tal, se crean los derechos de los niños y en México lo ratificamos en el 92. Vean nada más nuestros políticos. Para el 92 dijeron que los niños tenían derechos. En México, en el año 2000, se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevando a rango constitucional el derecho de los niños y de las niñas. ¿Frases de quién? De Vicente Fox, ¿no? En México, para el 29 de mayo de 2000 se promulga la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños Adolescentes. Y los puedo preguntar, estamos en una institución pediátrica, ¿quién de ustedes me define legalmente lo que es un niño? ¿Quién sabe la definición legal de niño? A ver, expertos pediatras. No fisiológica, la definición legal de niño, ¿cuál es? ¿Quién dijo yo? Existe la definición legal de niño. La Ley de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes define en el artículo 2: son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. Por ley, esa es la definición de niño. ¿Qué situación tiene que contemplar? Que ahora las situaciones médico-legales se están evidentemente llevando en base a la ley. Y para términos de inimputabilidad o imputabilidad jurídica, un niño de 3 años hacia abajo es inimputable y un niño de 3 años hacia arriba es imputable jurídicamente hablando. Pero si nosotros infringimos la ley, ya sea como negligencia, impericia, abandono, maltrato, en uno menor de 16 años se va al doble, por situaciones de leyes que están escritas hoy en día y que tienen que checar. Ya les van a hablar de un tema de demandas médicas. Entonces es muy interesante. Vean esta ley de adolescentes y niñas que obra ya para el Distrito Federal y para toda la República y en el Estado. Tiene algunas diferencias pequeñitas, pero van a encontrar la definición de lo que es un niño legalmente hablando. El abuso y descuido también está tipificado en estas situaciones. En la Constitución Política, en el artículo 20 constitucional, fracción tercera, al hablar de la víctima ofendido, debe recibir desde la comisión de un delito atención médica y psicológica de urgencia. O sea, nos obligan a atenderlos como Dios manda, ¿no? En el Código Penal, título 19, delitos contra la vida y la integridad corporal, capítulo 1, lesiones, tipifica el delito, establece sanciones a quienes lo cometan,
y asimismo prohíben la privación legal de la libertad en su título 21 e impone las penas respectivas, las cuales aumentan hasta la mitad cuando la víctima sea menor de 16 años. Y la Ley para la Protección de Derechos y Niñas, en capítulo 21, habla más o menos de lo mismo en cuanto a adolescentes y mujeres y niños en cuanto a su desarrollo, vigilancia médica y demás. O sea, todo esto está por ley, para que vean lo que hemos sometido. Y ya nos inundaron de todo esto, ya lo han visto. Las normas oficiales, las guías de práctica, y recuerden que en México, para nuestro derecho, dice que una ley que no conozcamos no quiere decir que no nos la apliquen, y que nuestro deber es conocerlas. ¿Qué es la omisión que más se hace en el trato de los niños a nivel legal? Que esto es lo que está tramando el papá y el médico. El niño no sabe qué están tramando. Desgraciadamente, el niño es un hueco legal. ¿En qué sentido? Lo común, le llega el niño que lo atropellaron o que en la escuela se cayó. El escándalo, lo que trae el director, el maestro, a veces el conserje nada más. Y cuando llega el papá, quiere golpear a todos. Pero se encuentra a Diosito y se acabó. Se le iluminó el cerebro. Hasta se hacen compadres después de que atendió al niño, ¿no? Y son cuates. ¿Y el niño cuándo opinó? ¿Cuándo dijo algo? Desgraciadamente los que atendemos niños, y nos englobamos todos los que atendemos trauma, y los que no atendemos trauma, tenemos esta complicidad. Y es una situación que nos obliga a tener la más grande ética y deber en el tratamiento de los niños. ¿Te acuerdas de Mafalda, no? Que dice, en la playa somos iguales, pero cuando dice soy médico, el pedestal, ¿no? Y el niño está igual, está peor, ¿no? ¿Qué es lo que ve el pediatra de sí mismo y nosotros? ¿Pero qué ve el niño? El que le va a cortar la cabeza, ¿no? Y si el niño tuviera la capacidad, los preescolares y escolares, de entender qué le vamos a hacer a nivel quirúrgico, traumático, ¿qué creen que nos diría? Me tratas, ¿no? Es lo que nos diría el niño, ¿no? Masculino de 14 años, 75 kilos, inicia hace 4 meses, cojera que ha ido en aumento. Es visto en 2 ocasiones. Son escuetos porque es escoleta. ¿Qué fue lo importante de esto? Que lo estaba viendo un pediatra, su pediatra de toda la vida. Dijo, no, mira, la cojera no tienes nada, se te va a quitar, te caíste, estás gordo. Le toma su signología y le llama la atención que una cadera se le va. Signo de Trendelenburg, ¿no? ¿En qué pensamos? Una epifisiolistesis. Esa es la placa. Dice el pediatra no tiene nada, sigue corriendo. Definitivamente los que ya tenemos experiencia en esto, tiene una fase de predeslizamiento, etc, etc. Hubiéramos tomado medidas y demás, hubiéramos encontrado la lesión. 2 meses después, llega así. Un centón terminó de deslizarse y es una epifisiolistesis aguda que tiene que ser fijada en ese momento en agudo, cuando pudo haber sido preventivo, no en agudo. Masculino de 18 meses de edad, caída de su altura, atendido inicialmente en urgencias pediátricas, referido a ortopedia 3 días después con vendaje protector. O sea, como no le encontraron nada, ponle un vendajito, ¿no? Pero ahí está la placa, no le vieron nada. ¿Alguien le ve algo? Un fragmentito óseo desprendido, ¿no? ¿Alguien sabe qué tipo de lesión es? ¿Una de Salter y Harris qué tipo? Ya vieron lesiones fisarias, ¿no? ¿Qué tipo? Salter 1, ahí no se ve nada, ¿verdad? El pediatra decía, no, pues no tiene nada, póngale su vendaje. Y sorpresa, cuando lo abrimos ha girado 180 grados, se basa la articulación. Ahí está hasta la epífisis. Todas las lesiones condilares son Salter y Harris tipo 4, todas. Masculino de 12 años de edad, atendido inicialmente en urgencias pediátricas. Antecedente, le pasó la llanta de un coche encima de la pierna. Se descartó lesión ósea por rayos X. Es referido 4 días después por dolor e intenso a ortopedia. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que así nos llegó, con un llenado capilar ya de 4 o 5 segundos, violase la pierna, tenso el edema, y cuando la abres todos los músculos se hernían. Un síndrome compartimental. ¿Cuál es el mensaje de esto? Créanle a los niños cuando les dicen que les pasó las llantas de los carros encima. No les creen. No les creen en los servicios de urgencias. Y fue atendido en un servicio de urgencias pediátricas. Tiempo después, obviamente ya está en otro, ya estamos lavando
3, 4 veces, ya se adelgazó, ya creció el periodo inflamatorio, ahora hay que cerrar las fasciotomías, ¿no? Que es otro cohete. Para lo que tiene que llegar porque fue referido 4 días después. Todo eso es lo que nos llega, ¿eh? No, yo no les traigo cosas bonitas, ni adornos de que todo sale bien, les traigo la realidad de lo que ocurre. Masculino de 4 años de edad, traído por abuelo, no me hizo caso y metió la mano en la banda de su máquina, zapatero. Yo le dije al niño que no metiera la banda y no me hizo caso. ¿A un niño de 4 años le va a hacer caso? 2 días después lo lleva a urgencias porque se hinchó y le duele. Otro es síndrome compartimental de la mano, ¿no? Pero esto es descuido, abuso, maltrato. En eso quería rondar la plática, pero según el médico, tampoco le hace caso, ¿no? Para eso entonces existen lineamientos. Es el mensaje en general en este tipo de lesiones, que hay lineamientos para el tratamiento en las fracturas en lesiones pediátricas. Es un extracto de todos los libros que hablan de trauma, donde nosotros los hemos adoptado como propios. Primero hay que abordar qué tipo de mecanismo de lesión tiene. ¿Cuál es el error que se encuentra? Que en las historias clínicas se pone paciente masculino de 2 años de edad que se cae de la escalera, se desconoce el mecanismo de lesión. No es cierto. Pues si está relatando que se cayó, es una caída rodando por las escaleras, lo atropelló una bicicleta, se cayó de la azotea. Sí se conoce el mecanismo de lesión. Yo tengo 2 diplomados en medicina legal y forense. Luego estamos citando a los médicos para preguntarles que aclare por qué desconocen el mecanismo de lesión. Y son las controversias, ¿no? ¿Lo conoces o no lo conoces? Y bien importante, nuestro pueblo sigue haciendo agregados empíricos. No falta el maestro que lo soba, que lo jala, en la casa el tío, el primo. Siempre considerar los agregados empíricos, por muy simples que sean. Y cuando en la escuela ocurren los accidentes, no le crean a quien se los lleva. Si se los lleva el maestro, el director, el conserje, van a minimizar las lesiones por las broncas que vienen. Pero a veces el papá viene haciendo las propias. Se cayó, ¿lo vio? Bueno, me dijeron, entonces no lo vio. Entonces sí pueden referir, el maestro quien lo acompaña dice, mas no les consta. Esto es legal, ¿eh? Lesión aislada múltiple, hay que considerarlo. Descartar maltrato, descartar lesión fisaria y una inmovilización adecuada. Férulas y vendajes algodonosos. Conocidos de Robert Jones, se han de acordar que la historia cuenta, Robert Jones no era pediatra ni médico, era veterinario, y esos experimentos en sus animalitos, pero nos aportó esto, las situaciones de vendaje antiedema de Jones. Esto salva extremidades. Si no sabes qué hacerle, pon un vendaje de Jones. Lo proteges, miembro inferior, miembro superior, y tu paciente te va a agradecer toda la vida. Obviamente canaliza una unidad de trauma pediátrico, uso de analgesia adecuada, por favor denles analgésicos, aunque esto ya no es hoy en día lo correcto, pero a veces ponemos lo que se tiene a la mano, tristemente, en la institución, mas sin embargo tienen que ponerles medicamento. Evitar manipulaciones repetidas. No pudo el de urgencias, no pudo el R1, no pudo el R2, no pudo el R3, hasta aquí el escrito, yo sí lo acomodo y tampoco no terminan operándolo. Desgraciadamente no hay un criterio de cuántas manipulaciones, y a la segunda no pudiste, anestésialo, opéralo, algo está interpuesto. Tomar radiografías comparativas ante la duda, no confundir placas fisarias con fracturas, y al revés, se valen las comparativas en niños, aunque les diga el radiólogo, ¿qué no sabes? Bueno, quiero medir, quiero estar seguro, porque recuerden que las lesiones fisarias tipo 1 y las tipo 5 de Salter y Harris se confunden. Son aplastamiento y una tipo 1 puede ser igual. Asegurarse que los padres entendieron las indicaciones de manejo extrahospitalario, informar de forma clara y precisa las secuelas a corto, mediano y largo plazo que pueda sufrir el menor. Siempre dar por escrito y que se las firmen. Esto los va a ayudar a pleitos legales, que lo entiendan, que se lo firmen. Toda lesión que interviene en una situación fisaria va a dejar secuelas de crecimiento menor o mayores. En un rato estén quebrándose la cabeza que los demandaron porque era una de tipo 5 que no vieron. Masculino de 2 años de edad traído por ERUM, condición roja inestable, sufrió aplastamiento por vehículo automotor, arriba en estado de choque, tiempo de traslado de punto de origen, 20 minutos. ¿Qué le ven? Fractura, luxación, fractura. Trauma mayor, ¿no? Manejo con cristaloides, a las 2 horas con 20 minutos entra en choque nuevamente, fallece posterior a maniobras. Masculino de 9 años de edad, sufre aplastamiento por microbús contra pared. Lo encontramos en fase inicial de control de daño.
masculino de 15 años de edad, sufre aplastamiento por vehículo automotor en su 5º día de estancia. Le pasó un microbús de aquí para acá, por eso está así. Así lo agarró diagonal. 5º día de estancia, en proceso de reconstrucción. Masculino de 16 años de edad, sufre atropellamiento siendo conductor de motocicleta. Fase de control de daño. Vean el aumento de volumen tan importante, una herida abierta, comparado con la local, podemos presuponer que tiene, ¿no? Está en fase de control de daño. Eso es control de daño ortopédico. Diagnósticos generales, politraumatizados y trauma de alta energía. ¿Quién me define qué es un politraumatizado? Esa secuencia de casos de politraumatizado, por eso empezamos. ¿Quién sabe qué es un politraumatizado por definición? ¿Cuál? La afectación de 2 o más sistemas. Afectación de 2 o más sistemas. La definición clásica, 2 o más les tienes que poner en peligro la vida, ¿no? Bueno. ¿Y quién me define qué es control de daño? ¿Quién me define qué es trauma de alta energía? Todos esos casos son traumas de alta energía. Lo que sigue es una serie en base a estos casos clínicos de conceptos que hoy en día estamos manejando en la Secretaría de Salud, de lo que es trauma de alta energía y lo que es control de daño. ¿Qué es lo que queremos difundirlo? Que se conozca, que se entienda y en algún momento podrá ser un consenso. Y van a ver los conceptos tan interesantes. ATLS, si lo conocen, es el inicio del tratamiento de un paciente politraumatizado. El inicio, más no el control de daño total. Este fue un consenso que se hizo en la Secretaría de Salud de todos los hospitales grandes que manejan trauma. Los conceptos que van a ver se aplican en todas las edades, con consideraciones especiales en pediátricos y en niños y en ancianos, por sus situaciones anatómicas. Y en niños las situaciones son el volumen, la cantidad de líquidos y algunas particularidades anatómicas, pero la mayoría de los conceptos operan para todo. ¿Cómo se considera hoy el politraumatizado? Un síndrome de lesiones múltiples que sobrepasa una gravedad definida, un ISS mayor de 17, con reacciones sistémicas traumáticas secuenciales que pueden conducir a una disfunción o fallo de órganos remotos y sistemas vitales que no se habían lesionado directamente. Eso es lo que van a encontrar hoy en día como definición de politraumatizado. Y eso es un consenso. Estamos invitando a que se aborde el consenso en pediatría. ¿Qué tenemos? Muchas definiciones que no conocemos, ¿verdad? Para empezar, el ISS. Son puros conceptos, porque cada diapositiva es una clase de un día. ¿Qué es un evento de alta energía? Es un trauma tal que desencadena una energía que va a causar alteraciones en todos los sistemas. No tenemos una energía que puede ser cinética, térmica, eléctrica, que va a desencadenar violencias mecánicas, químicas y radiantes, donde el vector más grande de fuerza se transmite, y entonces tenemos esa energía que colisiona contra un objeto, y a través de los órganos corporales, y va a definir según el tamaño del vector la magnitud de la lesión, y esta lesión se va a traducir como el primer impacto, dando trauma, discapacidad o muerte. Los mecanismos, básicamente pueden ser también desaceleración rápida, frontal, vertical, penetración de objeto, es decir, la reacción secundaria de esta energía. ¿A qué le llamamos el primer impacto? A este golpe tan impactante que es la trauma de alta energía. Es decir, el impacto inicial. Van a ver a qué se refiere esto. Puros conceptos para que lo revisen. Trauma de alta energía, tenemos lesiones múltiples, de todo tipo, ¿no? La carnicería que nos llega a los hospitales del departamento, porque curiosamente a nosotros nos llega todo lo que los demás nadie quiere. Lo que no quiere el seguro, lo que no quiere el ICE, lo que no quiere las aseguradoras o no va a pagar, va para el departamento, la Cruz Roja, y lo que no quiere aceptar, ¿no? Así nos llega. Entonces el trauma de alta energía tiene 3 fases importantes: un periodo total de cuidados iniciales, intermedio y el control de daño. Hay control de daño neurológico, de terapia intensiva, de neuro, de uro, de cirugía general, ya cada quien tiene su control de daño. Vamos a hablar del control de daño ortopédico y un poquito de lo general. ¿Qué es un trauma de alta energía? ¿Cómo lo podemos nosotros considerar? Hoy en día, eyección del ocupante de un vehículo. Cuando se estrella alguien y se sale, es alta energía. Muerte del copiloto. Si quedó vivo el conductor y se murió el copiloto, que es el asiento de la muerte, debe de considerarse que es trauma de alta energía en todos los ocupantes. Cuando es extracción mayor a 20 minutos de la persona, debe de considerarse que sufrió trauma de alta energía, porque esto nos dice que la energía que ahí se disipó y la destrucción del vehículo hace que no lo puedan sacar.
Caídas de más de 6 metros en cualquier persona y en niños de más de 3 metros se considera trauma de alta energía. Volcaduras, atropellamientos de más de 80 kilómetros por hora y caídas de moto a más de 32 kilómetros por hora. ¿Cuántas veces no hemos visto una moto con 3 niños encima? Más en la periferia, en provincia. Maltrato infantil según la intensidad, trauma de alta energía, explosiones o desastres. Esto engloba, nos debe hacer sospechar cuando llega un paciente con esos antecedentes que tiene un trauma de alta energía y que va a meritar control de daño. ¿Qué lesiones podemos encontrar en alta energía? Múltiples, penetrantes en ingle o en cuello, 3 o más fracturas de huesos largos, fractura del esqueleto axial, amputación traumática, excepción de los dedos, hipotensión refractaria, TC grave, lesión maxilofacial o en la vía aérea, daño raquimedular con compromiso neurológico, trauma penetrante en tórax y abdomen, quemadura y inhalación de gases. Son las lesiones más frecuentes en el trauma de alta energía. Y evidentemente la edad y el tamaño del atropellado. Si es un niño muy pequeño, y depende de la velocidad que vaya, a más de 80 se proyecta, a menos de 80 lo aplastan. Y si es más alto, pasa por encima de él, o el niño se va sobre el parabrisas y se mete al vehículo. Todo eso está descrito en cinemática del trauma, en todos los peritajes que se hacen por vehículo motor. Por eso es que las aseguradoras, cuando se chocan, lo primero que les dicen, que no iban a más de 80 kilómetros por hora. Pero eso se puede ver en los peritajes, ¿no? Porque se sabe que después de esto ya. ¿Cuál es el trauma de alta energía? ¿Cuál es el objetivo? Que es un paciente politraumatizado. Tenemos que analizar la cinemática, detección de daños y estabilización temprana, evitar el riesgo de complicaciones sistémicas, infección local, para que haya un mejor pronóstico. Y al final saben los errores que se cometen. El término de control de daño en el trauma describe un enfoque sistemático de maniobras médico-quirúrgicas en 3 etapas cuya finalidad es interrumpir la respuesta inflamatoria sistémica, que produce daño celular irreversible si este no es controlado mediante el control o estabilización de las lesiones encontradas. Es decir, el trauma múltiple de alta energía es un compromiso inflamatorio generalizado, que si no lo paramos es lo que va a conducir a la muerte, con la tríada letal que ahorita vamos a ver. Y en eso se enfoca, que ya no haya más daño de que trae esta persona, niño, adulto o anciano, y hagamos nuestras maniobras para poder limitar ese daño inflamatorio. Tenemos 3 etapas que hoy se consideran contra paciente con trauma de alta energía. La primera etapa es quirúrgica, cirugía inmediata para el control de la hemorragia, manejo de lesiones de tejidos blandos y la contaminación. Segunda etapa en la UCI, estabilizando al paciente en la UCI, permitiendo evitar hipotermia, desórdenes de la coagulación, hipovolemia y acidosis metabólica. La tercera etapa, cirugía después del 5.º día, tratamiento definitivo de las lesiones. Si van analizando, se acabaron los supermanes de urgencias. Aquel paciente que lleva superfracturado en el medio privado, en nosotros, con los residentes, ya llegó el bueno, ¿no? Hay que entrarle a todo, no, ya tiene una sistematización, y si no lo hago así, voy a matar al paciente. Ahora está demostrado que quien se echa al paciente es el cirujano, en la mayoría de los casos. Trauma severo, más de 17 puntos, sin reanimación adecuada. Tiempo adecuado, hospital adecuado, cuidados de calidad, alto consumo de energía, conduce al agotamiento de las reservas, hay una inmunosupresión severa, finalmente entra en ¿qué? Fracaso orgánico múltiple, y eso es lo que mata al paciente. Entonces tenemos el primer impacto, que es el accidente como tal, viene una reacción propia del primer impacto, y luego viene el segundo impacto, que puede entrar en esta opción de la reacción, acelerar el proceso inflamatorio y llegar a esto. Ahora, ¿a qué le llamamos el segundo impacto? O el segundo insulto inflamatorio corporal, a la intervención del cirujano. Si el primer impacto fue un impacto traumático, imagínense toda la secuencia de trauma que hacemos, abrir cavidades para estabilizar al paciente. Es un segundo impacto inflamatorio. Entonces la respuesta está, ¿cómo yo dirijo este segundo impacto para que sea el menor daño posible y mi paciente tenga mejores posibilidades de sobrevida? A eso se refiere el control de daño. Y entonces tenemos hoy lo que conocemos, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica inespecífica, y tenemos lo contrario, síndrome de respuesta antiinflamatoria regulada. Esto es lo que ocurre en un trauma, esto es lo que ocurre en el cuerpo y se trata de equilibrar. Pero nosotros entramos aquí y a veces hacemos peores cosas con todo lo que hacemos la disonancia inmunológica por una inmunosupresión excesiva con todo ese tipo de lesiones, y es lo que conduce a la muerte de nuestro paciente. Evidentemente ante esto hay un montón de controversias, muchísimas, pero nunca hemos hecho en nuestro país, apenas se hizo en los hospitales de departamento un consenso, obviamente no existen niños, y lo que intentamos es esto,
tratar de arreglar esto, entenderlo, para poder hacer una secuencia de control de daño. Y ya tenemos incluso en toda la bibliografía que está publicada, lo pueden encontrar, cuando está un paciente en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, bajo esos parámetros. Hoy en día se usan interleucinas para medir la respuesta, carísimas, todavía no son accesibles en nuestro país, mas sin embargo está intentando que así sea. Y obviamente si se asocia, la mortalidad es muy grande, ¿no? ¿Y qué es el CDO? Conducta terapéutica que consiste en la estabilización temprana y provisional de las fracturas para mejorar la fisiología integral del paciente. Control de daño ortopédico, que son pura fijación externa. Tipo de fractura que sea, hay que saber a poner fijadores, los residentes de ortopedia, los médicos de ortopedia, y que si en algún momento entrenemos a los urgenciólogos, porque esto en pelvis y en extremidades salva vidas. Disminuye el costo energético del paciente, la respuesta inflamatoria, y lo puedo salvar. Y evidentemente el control de daño limita la hemorragia, estabiliza, provisiona las fracturas, disminuye el insulto inflamatorio. Evidentemente la lesión por segundo impacto que antes se hacía, ahora se trata. ¿Qué pasaba antes? Llegaba el bueno, le abrían fémures tibia, lo estabilizaban, lo operaban y se moría al quinto día, ¿no? Por todo esto que no se entendía. Obviamente es una coordinación con un equipo interdisciplinario, jerarquización de las lesiones, identificar al grupo, al coreback y la comunicación. Y tenemos las escalas, que es lo que nos dice categorizar al paciente. Hay muchísimas, van a encontrar muchísimas en trauma, pero tenemos el ICE, el ISS, que hay que entenderlas para manejarlas, y nosotros poder evitar la triada de la muerte. La triada de la muerte es la hipotermia, coagulopatía y acidosis. Eso es lo que mata a un paciente en trauma. Si logramos controlar esto, damos sobrevida. Los objetivos: control de la hemorragia, manejo de los tejidos blandos, estabiliza provisionalmente las fracturas. Pero tenemos pacientes limítrofes. ¿De dónde salió todo esto? Es decir, ¿en qué momento yo decido a qué paciente le aplico control de daño? Está el artículo original de la escuela de Hanover, de John Border, lo pueden encontrar en internet. ¿Cómo se va jerarquizando al paciente por los daños que tiene? Y cuándo aplico control de daño ortopédico, dependiendo si es inestable, si es crítico, o puede hacer la fijación temprana de todo. Está bien descrito. Este cuadrito son como 30 artículos. A eso llegaron. Y obviamente la fijación temprana inestable en nosotros permite manipular al paciente, que se haga cualquier tipo de cirugía y después mejorar. Todo eso, que es un libro que hoy existe, son 4 generaciones ya de los libros, esto es lo más importante. Ahora, ¿qué se dice? Llega un paciente politrauma de alta energía, el día primero, respuesta a la reanimación, ¿qué hago? Segundo impacto, le tengo que operar algo. Estabilizar tórax, pulmón, en lo que se da soporte avanzado para la vida, TLS, se hace control de daño ortopédico. Días 2 de 3 en la etapa de hiperinflamación. Se recomienda no hacer nada. Segunda mirada, velo. Estabiliza férulas, aprieta tu fijador, cambia canalizaciones. Lo que hacen los cirujanos, los neurólogos, no más. Del 5 al 10º día, el momento oportuno para hacer cirugía definitiva programada. Pero después entre el 11 y el 20 entra en un periodo de inmunosupresión. Y si tú le entras, ¿lo operas? No lo operas. Hay que esperar las publicaciones que están saliendo de pacientes que se operaron en esa época que se murieron, que supuestamente estaban estables. Ahora se sabe que no, que ahí es una inmunosupresión muy severa. Entonces, ¿qué hago si no es el momento oportuno? Por eso el caso clínico del niño que estaba en el 5º día. Voy a arreglarlo. Pues entonces me espero mejor y mejor reconstruyo después de la semana 3ª. Puedo reconstruir y ya no matar al paciente, así como soy de crudo. Y esto es un cuadrito ya estudiado. La historia natural del trauma, ¿a qué nos lleva la muerte? Bueno, ¿qué se ha publicado? Adecuar al niño. Hay índice de trauma pediátrico. Hay ICS pediátrico, hay AIS pediátrico, Glasgow pediátrico, pues nada más hay que conocerlos, ¿no? Hacer nuestras escalas, nuestros consensos de manejo en urgencias y empezarlos a trabajar. Si yo categorizo, en cuanto al ITP, que es índice de trauma pediátrico, puedo ver la mortalidad. Y este es curioso, entre más baja, el niño se va a morir. O sea, le vamos quitando posibilidades, hay que conocerlo. Para entender este cuadro son como 30 hojas del librito y del artículo. Bueno, ¿qué es lo que te mata? La acidemia y el estado de choque prolongado en el trauma de alta energía. Vean, esto está publicado y eso es lo que se encontró. ¿Qué mata a un paciente? Retardo o inhabilidad por parte del médico de urgencias para reconocer a aquellos pacientes en los que está indicada la reanimación con control de daños.
ya demostrado. Crudo, sí, el médico es inhábil, no sabe tratar trauma. De alta energía. Falta de mediciones adecuadas como gases arteriales, tiempos de coagulación iniciales y seriados para valorar la respuesta de reanimación, que mata la coagulopatía, ¿no? Entonces voy a tener esto para regularlo en un servicio de urgencia seriado. No que le tomo ahorita el laboratorio, me lo tomo en la noche, le tomo una torta a la que lo hace a ver si me hace el laboratorio, ¿verdad? Por restitución de líquidos, cristaloides o administración inadecuada de los mismos como sangre y sus derivados. El no saber usarlo. Esto está publicado, chequenlo. Mala comunicación es lo que más mata. Mala comunicación entre los diferentes servicios como cirugía, unidad de terapia intensiva, quirófanos y anestesia. Que no es mi paciente, que es tuyo, que fue de cirugía general, que fue de ortopedia, que es de los urgenciólogos. Es un equipo multidisciplinario. Y si eso primero no lo arreglamos, esta mala comunicación va a seguir matando niños con trauma de alta energía. Retraso en el envío de pacientes a quirófano o criterio quirúrgico inadecuado, que también implica un entrenamiento en trauma de alta energía. Este es uno de los libros, es el cuarto, que se ha hecho a través de la Secretaría de Salud. Uno está en la Academia Nacional de Medicina y los otros están publicados. Hay un capítulo, es el primero que se escribe en niños, está escrito. Obviamente controversias hay muchísimas, aceptan todas las críticas, son bienvenidas en el contenido porque eso nos va a enriquecer, a crecer este capítulo de control de daño en alta energía. Y pasando a cosas mejores. Femenino de 13 años, mecanismo de lesión accidente en vehículo automotor, presión dorsiflexión forzada en ambas muñecas. O sea, se le rompieron las dos muñecas. Tuvo positivo a cannabinoides y cocaína, la primera. Femenino de 14 años, mecanismo de lesión por PAF en vehículo en movimiento moto. Antidoping positivo, cocaína, alcohol y cannabinoides. 14 años, mujer. Ahí está el balazote. ¿Qué ocurrió? Asaltaron un Oxxo, pasaron y los balacearon. El otro se aventó del microbús porque iban asaltando. Masculino de 14 años de edad, lesión por caída en vehículo en movimiento, antidoping positivo a cannabinoides y alcohol. En la AP no se ve nada, pero vean. Una lesión por arrancamiento de la espina tibial, con lesión fisaria hasta aquí abajo. Porque lo iban a agarrar, entonces se aventó del microbús. Femenino de 13 años de edad, lesión por caída en vehículo en movimiento, otro microbús, antidoping positivo, cannabinoides, alcohol y cocaína. La teníamos en el hospital con 6 custodios y la judicial encima en un hospital pediátrico, porque venía armada la niña saltando el microbús. Lesión de tobillo. ¿Qué es lo que tenemos en esta serie de casos de trauma? Que son niños, son menores infractores, drogadictos, descomposición social, desintegración, es lo que comparten, pero es el grueso de lo que nos llega a nosotros, lo que no llega en muchos lugares, perdón la palabra nice, ahí no llega eso, pero eso es la realidad de nuestro país por la situación económica. La pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros para mejorar o tratar de ayudar en esto? Es alarmante, estos casos que les presento son 6 meses de enero a ahora, y lo que nos llamó la atención que eran 3 niñas, infractoras, participantes de delitos, ya envueltas en este tipo de lesiones, ¿no? 9 años, estudiante femenino, primero de secundaria, soltera, católica, mexicana. Caída de su altura al ir caminando y golpeándose la cadera izquierda sobre la banqueta. Dolor intenso con la imposibilidad de parar el apoyo y la deambulación. ¿En qué piensan? Se cayó de su altura. Ahí está. Aumento de volumen. Así como lo presentan el lunes, ¿eh? Yo creo que aquí no pasa, nada más pasa en nuestros hospitales, que en la mañana es un hospital, en la tarde otro, y en la noche otro, y en fin de semana llega a puestos de socorro, ¿no? Nada más pasa en otros lugares, ¿verdad? Bueno, nos lo presentan el lunes. Fractura de fémur, no tiene nada. Ahí va para adentro para que lo operen. La única placa que le sacan. ¿Qué le ven? Perfecto. Los colegas que tienen experiencia, está bombado la cortical, está aumentado el diámetro, vean el cuellote, la distancia intertrocantérica. El hueso es patológico, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de este caso? Lesión trivial, mecanismo trivial, lesión grave, piensa que el hueso no está sano. Una fractura en terreno patológico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el plan a seguir es inmediato. Para eso tenemos ¿cuál? El protocolo tumoral.
Que en todos los lugares nadie se ha puesto de acuerdo cuál es el mejor, pero sí sabemos que por lo menos en cualquier lugar tenemos una serie ósea, ¿no? Eso sí lo podemos hacer. Y nos llevamos sorpresas increíbles, ¿no? Dijimos, hacer una serie ósea. La otra cadera también. La tibia. El peroné. Diagnóstico. Diagnóstico. ¿Tantos? Sin un solo síntoma, nada sistémico. 4 lugares. Difícil. A nosotros no nos llegan tumores, no somos centros de tumores. Entonces, ¿qué hacemos sabiamente? Y si algún día les llega a pediatras, médicos generales, ok, si te da un diagnóstico de fractura en terreno patológico, quizá una fibrosis plaza poliostótica por clínica, quizá. Nadie se puso de acuerdo en el diagnóstico. Pedimos consejo, somos segundo nivel, mándalo a un tercer nivel. No ni siquiera la funcionamos, ¿por qué? Porque nos ha pasado. Hacemos biopsias por aspiración, por punción, dicen que está mal tomada, mejor no le vayan a hacer todo, ¿verdad? Le íbamos a mandar para acá, pero no hubo camas, está en el CNR. Y venía para acá, pedimos audiencia. Pasando 13 meses de edad, acude a presentar deformidad en rodilla izquierda, detectada por los padres desde el nacimiento bajo control mensual de pediatría. El crecimiento se lo va a quitar. Presentó esto. Obviamente está arqueado, tiene un genovaro. Pues lo mismo, ¿no? Lo estaba viendo su pediatra toda la vida y nunca le tomó una radiografía. Y eso es lo que tiene la radiografía. El mensaje, si es unilateral, tómale una radiografía, incluso si es bilateral, ¿no? La radiografía, que es la principal arma en todos los hospitales donde tenemos recursos básicos, nos da la suficiente información para integrar un diagnóstico. Femenina de 2 años de edad, traída por la madre para que le recomendara su calzado, porque lo curvo de las piernas con el crecimiento se le iba a quitar, según su médico tratante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el pleito con los colegas pediatras sin organizar la Tercera Guerra Mundial, verdad? Que el genovaro es fisiológico y el crecimiento se lo va a quitar. ¿No es eso? Yo les preguntaría, ¿hasta qué punto es fisiológico y hasta cuánto me espero para que se le quite? Pero no, todavía está chiquito, tiene 12 meses, le falta crecer. Está ahí en las curvas dísticas, a los 18 meses se pone neutro y después empieza el valgo y se queda con su último recto o de 5 a 10 grados. Bueno, pero si luego está muy intenso, ¿no le tomaste una placa? Pues ¿para qué? Bueno, tómaselo y encontramos esto. ¿Eso es fisiológico? ¿A qué se parece? Y cada mes sus 400 pesotes de consulta por su pediatra de control, ¿verdad? Y vean el tórax, y que se lo tocamos, y como dice el libro, tórax arrosariado. Entonces, ¿qué es? Agua pasa por mi casa, ¿no? Estatura baja. Pues la mandamos a tercer nivel, es un raquitismo resistente a fosfatos, ¿no? Pero vean los errores que se cometen. Eso es lo que vemos nosotros, lo que nos interesa es el mensaje del trauma de alta energía. Invitamos a todos los que conocen de trauma de alta energía, queremos hacer un consenso, que nos demos un buen agarrón para unificar criterios en trauma de alta energía. Y poder tratar a los niños mejor en los servicios de urgencias, todos aquellos que atienden urgencias, que les llega de todo como estos ejemplos, y que hay datos cardinales que nos orientan al diagnóstico. Y honestamente el trauma es lo peor que podemos encontrar. Ya vemos el aumento tan terrible. Si la proyección estadística es cierta, en el 2015 va a ser la primera causa de muerte, violencias y accidentes. Y ningún hospital, absolutamente ninguno, tiene una unidad de trauma choque pediátrica nivel 1. ¿O la tienen? ¿Saben cuál es la nivel 1? La que tiene terapia, banco de sangre, urgenciólogos las 24 horas, neurocirujanos, ortopedistas y cirujanos generales. ¿Lo tienen? ¿Cuántas unidades nivel 1 hay en todo el Distrito Federal? De trauma pediátrico. O que se dicen ser unidades nivel 1. ¿Cuáles realmente lo cumplen? Ya no digamos de la estructura. Ahora, ¿el adiestramiento de los colegas es el correcto? Si no tenemos criterios unificados. Esos esfuerzos de los libros y de los artículos y de lo que se publica, pues es un ambiente. Así es que invitamos la crítica abierta, porque de eso vamos a aprender y ojalá
cuando lancemos nuestra convocatoria de trauma pediátrico, vayamos muchos y lleguemos a un consenso. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso de la pierna con síndrome compartimental, que tenía 4 días de evolución, tiene alto riesgo de terminar esta amputación. Si hubiera sido el caso, ¿cuál es la implicación del médico que lo vio como primer contacto? El no creer en el mecanismo de lesión. Y es una responsabilidad completa el no creer en el mecanismo de lesión. Sí, pero llega la amputación. A ver, repite la pregunta. El compañero está preguntando. Si en el caso del síndrome compartimental de 4 días de evolución, si terminara en amputación o con una lesión de una contractura isquémica, ¿cuál sería la implicación legal del médico que lo recibió como primer contacto? Vamos a decir que lo golpearon, unos batazos, no sé, le creó el síndrome compartimental. No le creyó, le dio analgésico, lo fue a su casa, regresó, así lo trajo hasta que terminó en amputación. Gracias. Recordamos los movimientos de atención de trauma. Que el papá o la persona entienda las indicaciones y por escrito. ¿Qué hacemos como cartabón nosotros? Vigilar datos de compromiso neurovascular distal y hacemos que los residentes pongan entre paréntesis cambio de coloración de los dedos, porque el papá no entiende o el que lo va a ver llenado capilar, ¿verdad? O sea, le enseñamos, mire, si se aprieta el dedo y se pone morado, tiene problemas. ¿Qué es el retardo? Cuando no se pone rojito, que le ponemos entre paréntesis cambios de color o dolor. Asistir a urgencias inmediatamente a las 24 horas. De hecho, ya solo imprimimos en las recetas de alta de urgencias. ¿Qué pasa si no lo hacemos, no lo consignamos? Y le termina la amputación el paciente. Al médico se le acusa por 3. Impericia, inobservancia y negligencia. Caben las 13. Porque si era médico de urgencias, que son ya situaciones quizá de fondo y políticas, tendría que tener, si está en urgencias, ATLS, APLS, o un entrenamiento para tratar urgencias. Del otro lado podrás decir, tenía 50 pacientes, ya estaba muerto de sueño. Entra ya una situación que se llama del lex artis. Yo como perito, si a mí me ponen, yo sí meto al bote al médico. Pero si me pones a defenderte, yo veo todas de que cuál no tuviste una responsabilidad por el exceso de trabajo y bla, bla, bla. Éticamente hablando, es tu responsabilidad haberlo recibido y pensar que así se iba a complicar. Volvemos al punto inicial. No tenemos entrenamiento en trauma para sospechar esto que puede ocurrir. Y no tenemos la capacidad de sensibilizar a la gente que se lo lleva a su casa a los papás de qué es lo que puede ocurrir después. Si tuvieras esa sensibilidad, esos puntos básicos, hubiera resuelto que el paciente le sigue doliendo. Yo veo que aumentó el volumen y le quiero la nota del anterior, mejor lo interno. Porque esos que les puse el síndrome compartimental no tenían lesiones óseas, era pura lesión de tejidos blandos. Por eso hay que creerles que le pasó la llanta del carro encima, créele. Y que está aumentando de volumen, o de dolor, o de retal llenado capilar, aguas. Internalo, revísalo. ¿Qué le hubiera hecho yo si me llega así? Un vendaje de Jones está indicado y lo reviso al otro día. En un hospital, estando en hospital, el vendaje de Jones se tiene que revisar por turno. Y si está agudo y no lo puedo meter a quirófano cada 3 horas o cada hora. En su casa cada 24 horas. No puedo decir, te lo pongo y ven en 3 días y te reviso el Jones, ¿verdad? Y si se conoce todo eso en la bibliografía. Claro que es responsabilidad por impericia. Y en este caso la fascitomía, yo más vi una herida. Por ahí le abrieron los 4 compartimentos. Sí, en niños se puede. Nosotros abrimos completo. Sin ánimo de hacer la tercera guerra otra vez, los cirujanos hacen 2 hoyitos y con la tijera, ¿no? Nos abrimos todo. Y también yo la vi muy corta, ¿eh? O sea, parecía una fascitomía, como que se me veía más extensa la herida. Yo la abrí un poco corta. El compañero está platicando de las heridas que le hicieron muy cortas y el abordaje. Como decimos, cada quien mata chinches en su pueblo como puede, ¿no? Podríamos estudiar horas cuál es la mejor fasciotomía. Aquí el problema es el retraso del tratamiento y no apegarte a un lineamiento de tratamiento. Había que resolverlo. Esa es la forma que hicieron la fasciotomía los compañeros. Una ventaja de los donde estoy que es plural, ¿eh? Llegan de Reiners, llegan de aquí, llegan de Pemex, llegan de Seguro Social. No sé por qué terminan yendo después, no soportan el trauma, pero muy pocos se quedan. Pero somos plurales. Yo siempre he sido plural. Lo que tú manejas, aplícalo, pero bien aplicado. Yo no ando diciéndoles no hagas esto porque soy el jefe, esto es escuela, no. Lo fundamentas, hazlo. Ya cuando aprendemos todos vemos si fue o no fue bien hecho, bajo un fundamento.
que cada quien tiene su fundamento. ¿A qué voy? No hay una escuela unificada de trauma, mucho menos en cirugía. ¿Conocen las guías de prácticas de ortopedia? ¿Cuántas hay publicadas guías generales de práctica clínica? ¿Cuántas son hasta el viernes pasado? Que agrupan gineco, pediatría, urgencias, todas. 873. ¿Quién las conoce? Ya vámonos a las de pediatría. ¿Quién conoce las 10 guías de práctica clínica del amor y mortalidad del Instituto Nacional de Pediatría? ¿Quién las conoce? A ver, los que son de aquí. El doctor Sips, el jefe de enseñanza. ¿Pero quién las conoce? Véanlo, vean lo legal. Hoy en día, cuando las normas que ya están son de observancia federal, nos las ensarten como una obligación. Primero, ¿qué nos metieron? El expediente clínico. Ahora es la norma 004, ya no es la 00 ciento y tantos. Cuando nos ensarten las normas como oficiales, de obligancia y de observancia absoluta, no vas a atender a un paciente si no le pones en qué guía de práctica clínica te basaste. Hoy en día dicen que se sugiere como manejo, pero hoy en día si te demandan te van a decir, había una guía, ¿por qué no la consultó o no se apegó a la guía? Nada más de ortopedia existen esguince cervical, esguince de tobillo, lumbalgia, displasia congénita de cadera. Y la displasia congénita de cadera, que hay dos docentes muy connotados que participaron en esa guía, y muchos más, de forma multidisciplinaria. Pregunto, ¿quién las conoce? Y está la guía de médicos generales, la de ortopedistas, ¿quién las conoce? ¿Sabían? Hay responsabilidad para ortopedistas, pediatras y ortopedistas de niños, y las tienen que conocer. Ese trancazo de las guías viene muy duro, ¿eh? Les invito a que las conozcan. Por lo menos de su institución, las 10 guías de práctica clínica más común por no inmortalidad, vayan a revisarlas. Es el futuro de cómo nos van a atorar. En serio, por medicina legal. Y vienen muy duras las cosas. Y ahora nos están buscando responsabilidad por todo. Ya nos vamos a hacer a un lado de nada. Casi somos culpables ya nada más de tocarlo. ¿Qué exige? Consenso. Academia, asociaciones, realmente consensos, comunicación. Si no lo tenemos, seguimos en el limbo. Yo puedo tratar mis fracturas como yo quiero. Rainer me dice otra cosa, Inés me dice otra cosa, el Senar otra cosa. Y yo creo que lo peor es llegar a decir esto es lo mejor porque yo lo sé hacer así, ¿no? Hay que hacer un consenso de expertos. Si lo logramos. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que lo principal somos médicos y la obligación es revisar a nuestros pacientes. Y tengo duda, yo no puedo dejar ir a un paciente con mis dudas, lo interno, y le pido, y si no sé más allá, le pido a otros que lo revisen. Y eso les va a salvar de muchas otras cosas, y más si no han leído todo eso que pidió ahí el doctor Olguín que leyera, en fin, ¿no? Entonces vamos a pasar